Imagínalo por un segundo. Año 1941. El cielo tiembla sobre Pearl Harbor. Cientos de aviones japoneses avanzan entre las nubes, mientras abajo los barcos estadounidenses todavía descansan sin saber que el infierno está a segundos de comenzar. Motores rugiendo, sirenas, explosiones, caos absoluto. Y entonces, algo imposible aparece en el horizonte. No es un Zero, no es un Mustang, no es un Spitfire, es un F-22 Raptor, un caza nacido casi 70 años en el futuro. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Qué tan devastador sería un avión moderno enfrentando aeronaves de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta corta es simple. Sería una masacre absoluta. Pero lo más interesante es entender por qué. Porque la diferencia tecnológica entre ambos mundos es tan absurda que parece ciencia ficción. Hoy veremos cómo un solo caza moderno podría destruir prácticamente cualquier avión de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras avancemos, las diferencias serán cada vez más brutales. Velocidad. Una diferencia ridícula. Primero tenemos que hablar de velocidad, porque aquí empieza la humillación. Un Mitsubishi Zero japonés, uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial, alcanzaba aproximadamente 530 km por hora. Eso era impresionante para 1941. Pero un F-22 Raptor puede superar los 2.400 km por hora, más de 4 veces más rápido, y ni siquiera necesita usar toda su potencia para destruir a un avión antiguo. Literalmente podría aparecer, atacar y desaparecer antes de que los pilotos enemigos entiendan qué ocurrió. Y no hablamos solamente de velocidad máxima. La aceleración también cambia todo. Los aviones WWII tardaban muchísimo en ganar altura o velocidad. Un caza moderno sube como un misil. En segundos ya está miles de metros arriba. Eso significa que un piloto de 1941 prácticamente jamás podría alcanzar a un jet moderno. Ni siquiera tendría tiempo para reaccionar. Radares. El enemigo que no puedes ver. Ahora viene la parte más aterradora. Los pilotos de la Segunda Guerra Mundial combatían viendo directamente al enemigo. Todo dependía de los ojos humanos. Buscar puntos en el cielo, identificar siluetas y disparar visualmente. Pero un caza moderno juega otro juego completamente diferente. El F-22 posee radares capaces de detectar objetivos a decenas e incluso cientos de kilómetros. Puede rastrear múltiples aeronaves al mismo tiempo. Y lo peor, puede atacar antes siquiera de ser visto. Imagínate ser un piloto japonés en 1941. Estás volando tranquilo en formación y de repente un avión explota a tu lado, después otro y otro más. Pero no ves nada, no escuchas nada, no sabes de dónde viene el ataque. Eso destruiría completamente la moral de cualquier escuadrón de la época, porque estarían luchando contra algo que ni siquiera comprenden. Misiles modernos versus armas. Segunda Guerra Mundial. La diferencia de armamento es todavía más absurda. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos necesitaban acercarse muchísimo para disparar. Prácticamente tenían que mirar al enemigo directamente. Sus ametralladoras y cañones tenían alcance limitado, y acertar disparos era extremadamente difícil. Ahora comparemos eso con un AIM-120 AMRAAM moderno. Un misil capaz de destruir objetivos a más de 80 kilómetros de distancia. 80 kilómetros. Eso significa que un F-22 podría eliminar varios aviones enemigos antes de que ellos siquiera sepan que existe una amenaza. Y si alguno logra acercarse, entonces entran los misiles Sidewinder, guiados por calor, mucho más rápidos que cualquier avión doble WUII, prácticamente imposibles de esquivar para pilotos de esa época. Y todavía ni hablamos del cañón Vulcan de 20 milímetros, una auténtica máquina de destrucción capaz de disparar alrededor de 100 proyectiles por segundo. Un solo segundo de disparo partiría en pedazos a la mayoría de los aviones de 1941. Maniobrabilidad. Parece magia. Ahora imagina lo siguiente.
Un piloto de un P-51 Mustang intenta perseguir un F-22. Simplemente no podría. Los cazas modernos desafían completamente la física comparados con los aviones Segunda Guerra Mundial. Motores muchísimo más potentes, control computarizado, empuje vectorial, capacidad de girar brutalmente sin perder estabilidad. Muchos pilotos antiguos probablemente pensarían que están viendo tecnología extraterrestre, porque para ellos sería imposible entender cómo una máquina puede acelerar, girar y subir de esa manera. Y aquí aparece algo importante. Los pilotos de la Segunda Guerra eran increíblemente valientes. Muchos eran verdaderos ases del combate aéreo, pero estaban limitados por la tecnología de su tiempo. Incluso el mejor piloto de 1941 tendría enormes dificultades contra un piloto promedio dentro de un caza moderno, porque la diferencia tecnológica es simplemente monstruosa. Stealth, el fantasma del cielo. Y aquí llegamos a algo todavía más aterrador. La tecnología Stealth. En 1941, los radares todavía eran extremadamente básicos. Muchos países ni siquiera los utilizaban correctamente. Ahora imagina intentar detectar un F-22, un avión diseñado específicamente para ser invisible al radar. Sería prácticamente un fantasma. Podría acercarse sin ser detectado, atacar y desaparecer. Los pilotos enemigos ni siquiera entenderían qué está pasando. Para ellos parecería algo sobrenatural, como si sus aviones explotaran solos. Y honestamente, eso probablemente causaría pánico masivo, porque la guerra aérea depende muchísimo de información, y cuando no puedes ver al enemigo, ya comenzaste perdiendo. Pero hay un problema. Ahora bien, aquí viene la parte más interesante de toda esta historia, porque incluso un monstruo como el F-22 tiene límites, y límites muy serios. Primero, combustible. Los jets modernos consumen cantidades absurdas de combustible especializado, y en 1941 simplemente no existe. Eso significa que el Raptor tendría muy poco tiempo operativo antes de quedar inutilizado. Segundo problema, mantenimiento. Un F-22 necesita técnicos especializados, computadoras, herramientas modernas, repuestos avanzados. En la Segunda Guerra Mundial, nadie sabría siquiera cómo abrir correctamente algunos de sus sistemas, y si una sola pieza crítica falla, el avión queda fuera de combate. Tercero, munición. Cada misil disparado sería irreemplazable. No existe manera de fabricar AIM-120 en 1941. Así que aunque el F-22 destruya decenas de aviones enemigos, eventualmente se quedará solo, sin combustible, sin mantenimiento y sin misiles. ¿Podría detener Pearl Harbor? La respuesta real es complicada. Sí, un F-22 podría derribar muchísimos aviones japoneses. Probablemente destruiría formaciones enteras en cuestión de minutos. El caos sería enorme. Los pilotos japoneses entrarían en pánico. Y el ataque cambiaría completamente. Pero detenerlo por completo, eso ya es otra historia. Porque Pearl Harbor no fue solamente un combate aéreo. Fue una operación gigantesca. Más de 350 aeronaves, múltiples oleadas, portaaviones, bombarderos, ataques coordinados. Y un solo avión, incluso siendo un monstruo tecnológico, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Ese es el punto más importante. La guerra no depende solamente de tecnología, también depende de logística, números, producción, recursos y resistencia. Un F-22 puede destruir muchísimo, pero no puede ganar solo una guerra mundial. La verdadera diferencia. Lo más impresionante no es solamente que un caza moderno destruiría fácilmente a cualquier avión doble WII. Eso ya es obvio. Lo verdaderamente impactante es entender cuánto avanzó la tecnología militar en menos de un siglo. Pasamos de combates visuales con ametralladoras, a misiles capaces de atacar objetivos invisibles a decenas de kilómetros. Pasamos de cabinas analógicas a computadoras voladoras controladas por inteligencia artificial y sensores avanzados. La diferencia es tan absurda que parece magia. Y aún así, incluso la máquina más avanzada del mundo
sigue dependiendo de algo básico: humanos, pilotos, logística, mantenimiento. Porque ninguna tecnología funciona sola, y esa quizás sea la lección más importante de todas. Entonces, ¿un caza moderno destruiría a cualquier avión de la Segunda Guerra Mundial? Sí, sin ninguna duda. La diferencia tecnológica es demasiado grande. Pero incluso así, ni el avión más avanzado del planeta puede cambiar completamente una guerra por sí solo. Y eso demuestra algo fascinante. A veces la historia no pertenece solamente al más fuerte, sino al que puede resistir más tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuántos aviones crees que un F-22 podría derribar antes de quedarse sin combustible o munición? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te gustan los videos de aviación militar, suscríbete porque aquí veremos las máquinas de guerra más impresionantes jamás creadas.